La muerte más famosa de la historia es la muerte de Jesús de Nazaret. En el siglo I, hace 2000 años, fue crucificado por los romanos en Jerusalén. Las Escrituras nos dicen que 2 días después, María Magdalena, que estaba entre sus discípulos más íntimos, encontró la tumba vacía. Pero según el Evangelio de San Mateo, después de la muerte de Jesús, circuló otra historia. Y aunque el Evangelio la califica de mentira, se rumoreó que los discípulos de Jesús habían cogido su cuerpo en secreto, presumiblemente para darle una sepultura permanente. Si es eso cierto, siguiendo la costumbre del siglo I en Jerusalén, habrían llevado el cuerpo de Jesús a una tumba familiar excavada en la roca. Y teniendo en cuenta que había sido crucificado por insurrección, el entierro habría sido hecho en secreto por sus discípulos más íntimos. Estos habrían amortajado el cuerpo y lo habrían dejado descomponerse. Un año después, sus discípulos habrían vuelto, esa vez con la familia, para el entierro definitivo. María, madre de Jesús, habría estado presente. María Magdalena también. Sus hermanos Simón, José, Judas y Jacob habrían preparado los huesos de Jesús para el entierro definitivo y los habrían colocado en un ataúd de piedra llamado osario. Habrían inscrito el nombre de Jesús en un costado y colocado su osario en un nicho de la cámara interior, donde habría quedado sellado para siempre en lo profundo de la tumba de su familia. La tumba perdida de Jesús. Era un viernes por la tarde. Justo debajo de mi ventana había unas obras. Rompían la montaña con dinamita para poder construir. Los niños, como curiosos que éramos, corríamos a ver las explosiones. Después de una de ellas, cuando se posó el polvo, vi una tumba, con un triángulo y un círculo encima de la entrada. En la primavera de 1980, una explosión en Talpiot, en el sur de Jerusalén, dejó al descubierto la entrada de una tumba. Tenía 2000 años de antigüedad. Mi hijo vino corriendo a casa. Tenía 8 años y gritaba: «Mamá, los albañiles están destruyendo una tumba que han descubierto». Yo empecé a buscar teléfonos de arqueólogos y a llamarlos, pero no había ninguno libre. Así que llamé a la policía para que pararan las explosiones. Los albañiles se fueron a casa porque se acercaba el Sabbat. El domingo por la mañana, a instancias de los constructores, llamaron a un equipo de arqueólogos que fuera a excavar. Solo tenían 3 días antes de que sellaran la tumba y la cubrieran con cemento. Yo veía una ladera grande, con tractores, excavadoras y camiones entrando en distintas direcciones. Y justo en el medio de esa cuesta había un agujero que resultó ser la entrada a la tumba de Talpiot. Encima de la entrada había una fachada única, una V invertida y un círculo, que atrajo a los arqueólogos. No hay duda de que esos símbolos en la fachada de la tumba de Talpiot significan algo. Es improbable que la persona o la familia que fue a tallar la tumba tallara esos símbolos al azar. Tenían que significar algo. No sé lo que significaban, pero es muy raro encontrar ese tipo de ornamentación en una tumba sencilla.
Simon Gibson, entonces un joven arqueólogo, fue uno de los primeros en entrar. Su trabajo era documentar la posición de los sepulcros. Era genial. Fue muy emocionante entrar en la tumba, que había sido cortada en la roca. Tiene una cámara central, bancos debajo de arcos en las paredes para tumbar los cuerpos. Tiene apartados en distintas direcciones. Era muy importante reflejar todos los detalles arqueológicos posibles en los planos. El plano detallado de Gibson mostraba cada centímetro del interior de la tumba. De la cámara interior principal salían 6 cavidades profundas llamadas kokim en hebreo. Y dentro de esos kokim, los arqueólogos encontraron 10 ataúdes pequeños de piedra, llamados también osarios. Los osarios fueron trasladados rápidamente al Museo Rockefeller de Jerusalén, bajo la dirección de la Autoridad Israelí de Antigüedades. Los huesos y restos encontrados dentro se guardaron en bolsas y cajas y se almacenaron para ser enterrados de nuevo. La Autoridad Israelí de Antigüedades tomó ciertas decisiones en las que cedió a las peticiones de la comunidad ultraortodoxa judía de Jerusalén y les entregó para que lo enterraran el material óseo que había sido analizado y examinado por antropólogos. Y entonces empezaron el proceso de catalogar los osarios antiguos. En 1980 se habían encontrado más de 1000 osarios, pero solo el 20% de ellos llevaban los nombres de los muertos. Aquí se descubrió que 6 de los 10 osarios tenían inscripciones. No son inscripciones monumentales, no están hechas para que todo el mundo las vea, y no están ahí para conmemorar a los muertos. Están ahí para que cuando lleguen los miembros de la familia y empiecen a mover los osarios para meter otro nuevo, sepan a quién pertenece cada uno. Los hallazgos arqueológicos muestran que la costumbre de usar osarios para enterrar en Jerusalén duró solo unos 100 años y terminó en el año 70 de nuestra era con la destrucción de Jerusalén por parte de los romanos. Y por lo tanto, el descubrimiento de inscripciones en ataúdes de piedra como estos proporciona a los arqueólogos un catálogo de nombres específicos de la época de Jesús. Y en uno de los osarios hallados en la tumba de Talpiot había un nombre sorprendente escrito en arameo: Yeshua Bar Yosef. Yeshua o Jesús, hijo de José. Yeshua Bar Yosef. Cuando se encontró esto, creo que los arqueólogos no le dieron mucha importancia. El público sí se la habría dado, pero el público no se enteró. ¿Habéis encontrado un osario de Jesús, hijo de José? Pero apenas se habló de ello.